Mira, Rey, yo te voy a decir la verdad. O sea, obviamente que todos esos chairos se la pasan quejando, pues porque son unos mediocres en la vida, pero yo le digo, mira, Rey, lo primero que tienes que hacer, pues es levantarte temprano. Gacho, pues es que de seguro eres frianista, ¿cómo no vas a pensar así? Ya se te acabó el chayote, ¿verdad? Qué bien que te arde. El éxito no te va a venir a buscar a ti, tú tienes que buscar el éxito y pues evidentemente eso cuesta. Te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que ser les arde, ¿verdad? Pero pues le pese a quien le pese, carnal. ¿O qué tú eres uno de esos vendepatrias? Además, en lo único que piensan, pues es así como en ese tipo de gente, pues todo su dinero se lo gasta así como que en drogas y alcohol y ese tipo. No, si acá el mero barrio, acá lo chido pues es comer los tacos con la banda. O sea, sí se me está cayendo mi casa a pedazos, pero pues así son esa gente que quiere pues el progreso a costa del mundo y a costa de pues estar arrodillados a los yanquis. Tú de seguro que necesitas invertir. O sea, es lo primero en lo que tienes que pensar, en ser tu propio jefe y necesitas invertir. Nunca vas a salir de pobre con esa mentalidad tan miserable. Yanquis, tú de seguro te arrodillas a los yanquis, ¿verdad? Tú de seguro crees en los yanquis. Perdón, estoy muy drogado. Siento decirte algo, si te identificaste y te ofendiste por alguna de mis representaciones, felicidades, estás manipuladísimo. Explicar mi concepto, mi conceptualización de ateísmo político y te voy a explicar por quién yo pienso votar. ¿Cuál es el verdadero problema en la política actual? También dicen algunas personas que en esta época el verdadero punk, el verdadero antisistema es el moderado. Existe un fenómeno de polarización en todo el mundo. Cada vez menos personas se pueden encontrar en un espectro político balanceado. A medida que aumenta la falta de pensamiento científico, autocrítica, vamos perdiéndonos en polos opuestos, nos vamos seccionando cada vez más. Pero primero hay que entender esa cosa. Si no existe pensamiento crítico, no existe una evaluación de la realidad y podemos sentirnos influenciados por una de las partes. Eso nos pasa todos los días cuando vemos medios de comunicación de X o Y tendencia. Por ejemplo, no sé, a la Fox News, que es de tendencia conservadora quizás, representando a Estados Unidos, pero también yo reviso de vez en cuando lo que es RT Noticias, ¿no? RT News, que es prorruso. Entonces, ¿qué pasa? Que me van a presentar información distinta, información diferente y desbalanceada. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que yo no tengo, si yo nada más me veo este noticiero, me veo tremendamente influenciado por las ideas que me dice. Y vamos con el primer sesgo cognitivo que hay. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un error en la percepción de la realidad. Error número 1, el criterio de autoridad. ¿A qué se refiere con esto? A que si lo dijo la persona en la que yo creo, debe ser verdad, porque esa persona la comenzamos a idealizar de tal manera que llega a ser hasta cierto punto un dios que no puede caer en un error, y cuando yo creo que una persona no puede caer en un error, creo ciegamente lo que me dice. Esto lo podemos ver en ambos polos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también existe una segunda distorsión cognitiva muy relacionada con el tema de la política. El pensamiento dicotómico. ¿Qué se refiere el pensamiento dicotómico? Al pensamiento blanco y negro, de está bien o está mal. Totalmente, nos estamos yendo a los extremos. O estás bien o estás mal. O estás a favor o estás en contra. Como si no existieran puntos medios, y eso en la realidad objetiva que todos vivimos no existe. Existe también otro tercer error que quiero incluir aquí. Existen muchos errores, pero voy a incluir una tercera distorsión cognitiva que predomina en la política mundial, no nada más de nuestro país, mundial. Generalización. ¿A qué se refiere con esto? A que si apoyas a X, es porque todos son unos desgraciados ladrones. Y todos los de Y, todos son unos flojos parásitos buenos para nada. No puede haber comunes acuerdos cuando la gente tiene este tipo de pensamiento. Y vamos al punto número 2. ¿De dónde viene este tipo de pensamiento tan sectarizado, tan polarizado, tan desequilibrado y tan equivocado? El día que estoy grabando esto es Día del Maestro. Viene principalmente del adoctrinamiento mediático. Y todos pueden pensar, medios de comunicación únicamente es internet, es televisión, es radio. No. Las escuelas funcionan como un aparato ideológico bien importante, y es por eso que siempre que a mí me piden mi opinión en clase, yo no la doy. ¿Por qué? Porque se debe de entender una cosa. Los profesores nunca razonan el poder que tienen sus palabras y el poder que tienen sus ideas. De repente un niño que a lo mejor en casa no tiene como presencia ni de mamá ni de papá, y su única influencia o ventana al mundo quizás es la escuela y el internet, y en el internet ve un montón de cosas sin filtrar que dicen puras locuras, y en clase el maestro se lo confirma, porque también existe ese sesgo, el sesgo de confirmación. No lo estoy incluyendo acá, pero digamos que el niño ya piensa que Estados Unidos es malo. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia de que quizás creció sin madre y padre, porque se fueron a Estados Unidos a trabajar y tratando de cruzar la frontera perdieron la vida y
bla, 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 y te pintan Estados Unidos como lo peor de lo peor. Entonces este niño crece con la idea de que, con esta asociación aversiva, de que el haber intentado ir a Estados Unidos es una idea negativa porque en Estados Unidos no te quieren, bla, 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 bla. Entonces busca quien le reafirme la idea, pero rara vez se la debaten, rara vez existe espacio para la moderación, para la conciliación, ¿no? Entonces en la escuela llega y el maestro de ideas tal comienza a decir, no, que los Estados Unidos nos robaron Texas, y es un maestro que ni siquiera conoce la historia. Para los estadounidenses, los verdaderos malos eran, por ejemplo, los mexicanos, y para los mexicanos los malos eran los estadounidenses. ¿Quién tiene la razón? Únicamente los que vivieron en ese momento supieron, ya supongo que todos murieron, pero únicamente los que vivieron en esa época pudieron haber vivido la realidad de las cosas. ¿Quién es tu fuente de información? Ah, el libro de texto. Ah, ¿y quién edita el libro de texto? Ah, pues la Secretaría de Educación Pública. ¿Y quién dirige la Secretaría de Educación Pública? Ah, pues el gobierno. Cielos, qué confiable. No lo sé, Rick, parece falso. Los maestros hacemos mal a no promover el pensamiento crítico. Yo nunca doy mis opiniones en clases. ¿Por qué? Porque no debe ser así. Ese no es el papel del maestro, ese no es el papel del profesor. Llegar a envenenar a la juventud con ideas que ni siquiera te están pidiendo tu opinión. Fíjense qué tan mal estamos como medio de interacción entre seres humanos, que me han llegado a decir que soy hipócrita porque cambio mi opinión, pero no, yo me defino como moderado, y es que yo no me voy a ningún lado de la balanza. Yo busco el equilibrio y busco soluciones, busco resolver conflictos, y siempre he tenido ese problema que me llaman hipócrita porque me dicen, ah, si eres mi amigo, ¿por qué le hablas a él? ¿Por qué no me hizo nada? Y fíjense cómo son las cosas que políticamente nos estamos volviendo así. Les voy a platicar dos experiencias rapidísimo. Yo alguna vez me acerqué, vamos a decir que a temas religiosos, si le quieres decir así, pero ahí dentro de los temas religiosos que podríamos calificar de conservadurismo, me dijeron, no, pero tú tienes un tatuaje y además tienes el cabello largo, entonces tú no tienes cabida aquí, te vas a la basura y te vas a ir al infierno. En algún momento intenté entrar a una organización no gubernamental en pro de la protección del medio ambiente, pero llegó un momento en donde me dijeron, tienes que ser vegano, 100% vegano. Yo estoy de acuerdo en que por el tema ambiental disminuir un poquito mi consumo de carne, pero no puede llegar a ser cero. Ajá, yo no puedo ser totalmente vegano, y eso no lo comprendió este grupo que vamos a decir que es progresista, vamos a llamarle así. Me mandaron al diablo también por no querer ser 100% vegano. Los que somos moderados, los que estamos dispuestos a hacer un poquito de esto, pero también un poquito de aquello, no tenemos lugar, e incluso en medios de información llaman tibios a los que no están totalmente inclinados de un lado de la balanza como si eso fuera malo. Y fíjense, el nuevo punk, si quiere ser verdaderamente antisistema, es ser moderado. Ese es el nuevo punk. Dime cuántas personas que conoces son moderadas, políticamente hablando, ideológicamente hablando. ¿Quién conoces que en lugar de hacer pleito, concilie pleitos? Nadie. Vemos todos los días noticias entre países que dicen, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Nos peleamos y hacemos la guerra. Nadie, absolutamente nadie se está parando en medio para conciliar las partes y lograr un avance. Y de los roces, de las peleas, nunca gana nadie. Siempre terminan perdiendo cuando no se solucionan los conflictos. Segunda parte, análisis de películas que pudieras ver si es que te interesa este tema político. Ya no somos sociedades aisladas desde que existe el internet. Lo que pasa en Estados Unidos, si en Estados Unidos arrestan a un afroamericano con uso excesivo de violencia, repercute en todo el mundo en menos de lo que truenas un dedo. Pero lo que quiero llegar con esto es que hay películas que retratan bien las posturas políticas radicales, la polarización y el extremismo. Es lo más asqueroso que puede haber en el mundo porque no lleva a nada, no lleva absolutamente a nada. Fíjense, primera película, Un Morgen die ganze Welt. En español es como Mañana el mundo entero. Que habla precisamente de una chica que se involucra con Antifa. Para quienes no saben qué es Antifa, pues es como una organización antifascista, que lo que promueve pues es como la instauración por medios no democráticos de todo un aparato ideológico. O sea, vamos a decir que la gran incongruencia de Antifa en sí misma en su concepción es de que busca imponer un aparato ideológico nuevo para aparentemente derrocar al aparato ideológico predominante anterior. Porque dicen, estoy en contra de los tiranos para imponer, y la manera en la que voy a derrocar a los tiranos es imponiendo un nuevo tirano. La protagonista, no se las voy a platicar toda, pero a grandes rasgos la protagonista está inmersa en esta organización y aparentemente toda la película no me termina de convencer sus razones, no tiene motivos ella misma. Más bien, su padre, él había sido parte de esta misma organización que durante la película le llaman left wing y right wing, ¿no? Que sería como los de la izquierda y los de la derecha.
¿no? Y este grupo, durante el transcurso de la película, pues el padre habla, ¿no? Y dice cosas muy interesantes porque la chica proviene de una familia muy conservadora, muy tradicional, en donde van a cazar, comen carne, en donde tienen un trabajo, el papá es dueño de un Porsche. De la película no la aceptan en ese mismo grupo porque ellos son como, o sea, vamos a decir que los que entran en Antifa son, vamos a decir que los marginales, inmigrantes que se sienten rechazados, homosexuales que se sienten rechazados, transexuales, personas de otras razas, ¿no? O sea, tú sí tienes papás, tú sí tienes familia, tú sí tienes así como una vida normal, ¿tú por qué quieres pertenecer aquí, no? En una parte de la película, el padre le dice, está bien, yo entiendo por qué la gente antes de los 30 tiene ideas de izquierda, pero pasando los 30 tener ideas de izquierda ya no es saludable, ¿no? Y él dice, yo dejé todo eso porque estuve en la cárcel, yo quería estudiar medicina, mis amigos, todos los que fuimos revolucionarios en esa época ya se salieron de eso porque son inteligentes, no son tontos. O sea, los metieron a la cárcel, estuvieron en problemas precisamente por la vía violenta en la que querían hacer las cosas, que no es la manera correcta de hacerlo en una sociedad civilizada. Dice, pues sí te voy a apoyar, yo sé que estás joven, yo sé que estás pues como en ese rollo, yo sé que quieres cambiar el mundo, no se va a poder, pero yo te apoyo, vete a vivir a tu comuna, vete a ser vegetariana, ve a vivir en el amor libre, cásate con quien quieras, hombre o mujer, o ambos al mismo tiempo, haz lo que quieras. Y pues yo voy a estar aquí para lo que necesites, pero yo no me voy a volver a involucrar porque yo ya no estoy en eso, yo ya estoy grande, a mí me importa mi futuro, mi vida, yo ya no quiero, ¿no? Y incluso hay una parte interesante en la película que llegan estas personas de Antifa a hacer destrozos injustificadamente y ven a las personas a las que quieren golpear, a las que quieren atacar, a las que quieren destruir y las ven en casa así con su familia, con sus hijos y todo y se quedan así como impactados ellos mismos y dicen, ¿quién lo pensaría? Que las personas de la derecha viven una vida normal. Podríamos ser nosotros, estando ahí con nuestras familias, con nuestras cosas. O sea, en muchos momentos sí se plantean si es lo correcto actuar de esa manera o no. Sin embargo, lo que no me gusta de esta película es que al final, o sea, les vale gorro. Hacen puras cosas horribles y no se ve el verdadero castigo que amerita ser tan extremista. Y del equipo contrario, o sea, ya vimos una película en la que nos hacen empatizar quizás un poco con la extrema izquierda. Pero tenemos otras películas como American History X, historia de cómo un chico aparentemente normal, que no se mete con nadie, vamos a decir que clase mediero, tiene un padre que se dedica pues vamos a decir que mantener el orden de todo esto, ¿no? Entonces, cómo cambian sus ideas de repente cuando a su padre en cumplimiento del deber pues le ocasionan un daño, ¿no? Y a partir de ese momento como que se rompe y precisamente dice, pues es que este es mi país, esta es mi gente, estas son mis cosas, esta es mi manera de vivir. Porque alguien llega y me arrebata a mi padre? Si mi padre es una buena persona y él estaba haciendo bien las cosas, ¿cómo puede tener alguien el derecho de llegar y hacer esto, no? Y la escalada de violencia va yendo, al principio empatizas con el personaje y dices, bueno, tiene toda la razón de pensar así, de sentirse así, ¿no? Hecha estas organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un día en donde pues él también, o sea, sí había hecho cosas malas, había golpeado gente, había hecho lo que quieras, pero un día pues él está tranquilo y llegan y le quieren robar su coche, ¿no? El coche que dejó su papá, al que le habían quitado la vida estas personas, ¿no? Que ni eran estas personas, simplemente él ya las había generalizado. Como les digo, ese es un error de pensamiento. Él había generalizado todos los afroamericanos son malos cuando no es así. Que él pues, comete un crimen, va a prisión, en la prisión vuelve a sectarizarse, vuelve a hacer esta generalización, le va mal, le pasan muchas cosas. Y tiene un mensaje interesante porque llega un punto en donde se rompe su esquema de generalización. Gracias precisamente a que se hace amigo de un afroamericano, ya se da cuenta que no todos son malos, ¿no? Ya se da cuenta que pues no todos son así, que hay gente buena de ambos bandos. La violencia es la violencia y pasa lo que tiene que pasar. Les recomiendo esta película. Y por último, Imperium. También es una película donde actúa Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, en donde pues también habla acerca de esto. Él es un agente encubierto, en donde por sus características físicas se le encomienda que se infiltre con una organización de extrema derecha. Entonces también llega un punto que él llega con una ideación de cómo son y se da cuenta que en realidad pues sí, tienen familia, tienen hijos, tienen una razón, una motivación, un pensamiento lógico para hacer lo que están haciendo y por un momento empatizas con ellos, ¿no? Pero también llega el momento, eso es lo que le falta quizás a esta película de Un Morgen die ganze Welt. Imperium sí lo refleja, ¿no? Como que de todos modos el hecho de que puedas empatizar con ellos están mal, no están bien, no están en lo correcto porque se están metiendo
con los derechos, libertades y con la vida de otras personas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta película porque sí hay una redención al final. Daniel, a pesar de que sí empatiza con ellos, de que es un agente encubierto, pero sí empatiza, sabe que no es lo correcto. Entonces al final, pues ustedes ya van a ver qué pasa, pero hay un chico que conoce que vamos a decir que se sale de todo este rollo, lo logra pues como empujar ahí. Llega un momento donde le dicen, no, pues gracias, porque yo no sé qué hubiera sido de mí si yo seguía como en estos rollos, y se dedican a eso, precisamente a dar pláticas en las escuelas, pues de que no está bien polarizar, y hablan precisamente del fascismo. Ajá. Y fíjense, Antifa es una organización fascista, así como las organizaciones de extrema derecha son fascismas. ¿Por qué? Porque el fascismo es el miedo irracional, y eso lo dicen en Imperium, cuando un medio irracional hacia un grupo que ya generalizaste lo vuelve tu enemigo de tus problemas imaginarios. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros actualmente en nuestro país somos fascistas. De repente, pues, un estadounidense, alguien está por aquí y lo insultas y te burlas de él porque sabes que no te entiende y crees que no sabe español, a lo mejor sí sabe, pero pues, te ignora para no hacer grande el problema, pero tú te burlas de él y lo insultas porque en nuestro imaginario los gringos tienen la culpa de todo. Entonces, ¿quién es más fascista? ¿Ellos por discriminarnos o nosotros por discriminarlos a ellos? Estamos en el mismo plano, estamos exactamente en el mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que culpamos a todos los políticos son una basura. Generalización, polarización. Todas las pro aborto son tal, tal, tal. Todas las pro vida son tal, tal, tal. Todos los conservadores son tal, tal, tal. Todos los progres son tal, tal, tal. ¿No? Tenemos también todos los empresarios son unos ladrones y tal, tal, tal. Y ellos tienen la culpa de todo. No, que los que son así tienen la culpa de todo. Este no es un partido de fútbol en el que gana alguien, se celebra, pierde alguien, se celebra, te enojas y te agarras a golpes en la calle con el equipo contrario y ya, hasta ahí queda el problema y dentro de 8 días se te olvida. Las decisiones políticas de un país repercuten en todos y eso es lo que la gente tiene que entender. No puedes imponer tu ideología porque afecta la vida de todos y no es justo, ¿sí? Yo creo en la democracia en México. Tristemente no creo que exista una democracia balanceada, sobre todo porque se vota desde la ignorancia y con la tripa. ¿Quién debería votar, en mi opinión? Quien ya trabaje. ¿Sí? Porque fíjense, y muchos que defienden ideologías y puntos encontrados es gente que ni trabaja. Entonces estamos hablando de que en promedio al mercado laboral tú ingresas pues hasta como los 22, 23 años, empiezas a trabajar pues desde los 14, 15 años, ¿no? Que ayuden en el negocio de la casa. Ellos quizás tienen un poquito más de madurez, pero que toda la gente pueda votar a los 18 años se me hace desbalanceado porque la mayoría ni siquiera trabaja a esa edad, ¿no? Y no tienen ni idea de lo mucho que duele ver que se gasten tus impuestos en puras tonterías y no ver reflejado ese esfuerzo, ese descuento, pues en una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces cuando me preguntan de qué equipo soy, o de qué partido soy, o de qué color soy, yo no tengo color, yo no tengo partido, yo no tengo preferencia. Eres un bendito. No, no es que sea vendido, es que yo no soy fanático. ¿No? Las expectativas, ya que comencé a trabajar, obviamente cambiaron mis ideas y mis expectativas. En algún momento voté por X, en algún momento voté por Y. ¿Por quién votaría yo, que soy políticamente ateo? Por eso que a mí no me gusta hablar de partidos, a mí me gusta hablar de ideas. ¿Por qué? Ese es un primer punto. ¿Por quién votaría yo? Por quien tenga propuestas reales y no me hable desde la retórica. ¿Qué es la retórica? Pues toda esta forma de hablar en donde apelan a tu emocionalidad y no a tus ideas, que te tratan como si fueras tonto. ¿Y qué propones? Ay, propongo una mejora para todo el país. ¿Y cómo? ¿Cómo lo piensas hacer? Pongo luchar contra los injustos. ¿Cómo? Te estoy preguntando. No te estoy preguntando cuál es tu idea mágica de un mundo perfecto. Te estoy preguntando cómo lo vas a hacer. Todavía más o menos como 10 años la gente tenía propuestas, llegaban folletos con propuestas de iniciativa. Hoy es un circo, hoy es ridículo. Es escaso el político que presenta sus ideas y sus planes reales. Yo voy a proponer la equidad. Yo voy a proponer la mejora económica. Yo voy a proponer que todos seamos más ricos. Yo únicamente están apelando a tus emociones, a que digas, sí, yo quiero ser más rico. Yo quiero justicia. Yo quiero que los metan a la cárcel. 2, yo votaría por quien baje los impuestos. Nadie, y fíjense, nadie de ningún partido calladitos. ¿Por qué? Fíjense, el tema, por ejemplo, de las tenencias de vehículos es una medida, o sea, totalmente injustificada. La tenencia vehicular se propuso antes de los Juegos Olímpicos, en los años 60, como medida pues para recaudar fondos y poder financiar pues el Palacio de los Deportes, para financiar pues toda la infraestructura que iba a requerir pues ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se empezó la tenencia en esa época y no se ha quitado. No se ha quitado, nadie la ha quitado y te dicen, es que ya no es tenencia, es lo mismo, yo ya pagué por ese vehículo cuando lo compré, pago IVA cuando lo compro, ya pagué el impuesto, ¿por qué voy a pagar por algo que ya es mío, que es de mi propiedad? Nadie se ha atrevido a proponer bajar impuestos, nadie. ¿Cuántos conocen ustedes que suple una taquería o que sus papás tienen una zapatería, un pequeño negocio? Y además de que los extorsionan, que les piden dinero a los criminales, además de que la gente te regatea,
pues también tienes al gobierno, pide y pide y pide y pide y pide impuestos, ¿no? Que te ahorcan y te dejan al final, de 100 pesos te dejan 3 pesitos, tienes tu ganancia. Eso no se me hace justo. Dos, quien garantice crecimiento económico, o sea, quien te deje en paz. Eso es lo único que yo pediría, que te dejen en paz, te dejen dedicarte a lo que quieres. Y ahí pueden entrar gente que ni trabaja, de verdad, yo escucho. Entonces esa gente llega y opina y dice, no debe de haber crecimiento. Ah, si te lo dicen porque ellos tienen un sueldazo. También la gente que trabaja, por ejemplo, en la administración pública, en gobierno, te dicen, no, que no liberen el mercado porque ellos ya tienen un sueldo. Pero pregúntale tú si no quisieran menos restricciones para crecer económicamente a quienes sí tienen un negocio. Te estoy hablando de los que tienen una papelería, te estoy hablando de los que tienen una carnicería, te estoy hablando de los que venden, por ejemplo, que ahora las nenis las quieren. Las nenis eran así como el ejemplo más punk pues yo tengo mi negocio, si no puedo pagar una renta, yo tengo mi negocio, compro cosas y te las entrego. Y ese era su trabajo, ese era su valor agregado. Y ahora quieren pues restringir también esto, tenerlo súper controlado. Entonces no me parece justo. Votaría por quien promueva libertades individuales. En primera, que respeten los derechos humanos, ¿no? Pero votaría por quien promueva pues las libertades individuales. ¿Como cuáles? Pues como la libertad. Si un candidato dice, yo propongo pues que cada quien consuma la sustancia que quiera, buscar la despenalización, yo en eso estoy de acuerdo. Yo no consumo nada, quiero dejarlo bien claro. A mí no me gusta ese tema. Pero yo creo que cada quien debe ser libre. De todos modos ya lo hacen. Únicamente es la cuestión de criminalizar a quien lo hace. Entonces yo estaría de acuerdo. O por ejemplo con el tema pues de lo que quieras hacer con tu cuerpo. Si te quieres superar, si quieres hacer lo que se te dé la gana. Es tu cuerpo, es tu vida. Tú debes saber qué quieres hacer con tu vida. Tú debes saber qué quieres hacer con tus cosas. Tú debes saber qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, a lo que sea, y nadie tiene por qué coartarte esas libertades. Tú debes decidir si, por ejemplo, tus papás, ¿no? Pues, ¿no? Como en mi casa, por ejemplo, mi padre, cuando era niño no tenía zapatos, él me ha platicado muchas veces esa historia, ¿no? Y era a base de su trabajo fue construyendo, pues, un legado en el que ya, por ejemplo, pues, les estoy hablando que más o menos cuando yo ya tenía unos 19 años, yo ya tenía mi primer empleo en una cafetería, entonces con mi dinero yo ya podía comprarme ciertas cosas. Pero mi papá un día me dijo, yo te compro los zapatos que tú quieras, ¿no? Y le pregunté por qué y me dijo, es mi gusto, a mí mi papá nunca me pudo comprar, déjame que yo te los compre. O sea, yo ya era mayor de edad, él técnicamente ya me pudo haber corrido, ¿no? Pero ¿quién sería el gobierno para decirle, no le puedes heredar nada a tu hijo, no le puedes regalar, no le puedes donar nada a tu hijo? Si es dinero de mi papá, él puede hacer lo que quiera con su dinero, lo que se le dé la gana. Si yo ahorita la guitarra que me compré con mi dinero se la quisiera regalar a alguien, ¿por qué me van a cobrar un impuesto? O a la persona que se la done, o por qué la tendría que declarar si es mío, yo se la doy con los papeles. ¿Qué le importa al gobierno lo que yo haga con mi vida? ¿No? Es mi vida, es mi vida. ¿No? Por último, ¿quién promueva la democracia y que le quite poder al poder? Como dice Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... ¿No? Por quien limite el poder, por quien promueva la separación de poderes y por quien no quiera ser un líder autocrático, por quien no tenga tendencias a la tiranía. Yo votaría por quien diga, ok, voy a hacer lo que me toca hacer, no quiero que me festejen, no quiero que me aplaudan, no quiero que me idolatren, no quiero ser un héroe, simplemente quiero hacer lo que me corresponde, punto y ya, a la goma, ¿no? Y ya yo votaría por esa persona, por quien no tenga estos, por quien no se embriague de poder y quiera hacer lo que se le dé la gana, cuando pues la vida de todos depende de eso. Yo únicamente, y es más, ya nada más para terminar, conozco gente tan ideologizada, conozco gente que defiende tiranos de otros países, conozco gente que defiende desde lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que digo, tienes que estar mal de la cabeza para defender a ese señor del bigotito, tienes que estar mal de la cabeza para justificar cualquier conflicto bélico, tienes que estar mal de la cabeza para justificar cualquier tiranía como la de Stalin, para justificar incluso, cuando comienzas a hacer cosas malas, eres malo. Defiende a Chávez viviendo en México, habiendo disfrutado de una vida de relativa libertad de expresión, incluso aquí hasta hace pues, mucho tiempo puedes opinar lo que quieras, nadie te va a meter a la cárcel, nadie te va a decir nada. A ver, inténtalo hacer allá, a ver cómo te va. Busquen videos de cómo está la represión en países como esos que les estoy mencionando. Hay gente que los defiende, para que vean hasta dónde llega el poder de la polarización, de la ideologización, del fanatismo, de saber que lo que tú crees está mal, pero aún así defenderlos. Por eso, si a mí llegara de un partido azul, si llegaran estas propuestas de un partido rojo, si llegaran estas propuestas de un partido tricolor, de un partido guinda, si llegaran estas propuestas de quien sea, lo consideraría. ¿Qué me importa de qué color sea? ¿Qué me importa honestamente? Cuídense mucho y esto pues, en general es más para los chavos que nunca han votado. Pues yo les deseo suerte. Suerte sobre todo porque no pinta prometedor.
La verdad es que estamos bien polarizados como sociedad y no les pinto un futuro próspero si ustedes caen en los mismos errores que mi generación cayó, de polarizarse y pelearse por cualquier tontería y seguir ciegamente. En la época de mis padres, todos seguían ciegamente, no les voy a decir a qué partido, y en esta época, los de mi edad siguen ciegamente al otro. Son lo mismo, se burlaban y decían, ay, es que los boomers, ok, boomer, son bien conservadores. Ahorita están igual, son los nuevos conservadores, nada más que con olor a pachuli, siempre lo he dicho, ¿sí? Son iguales, son lo mismo, nada más del polo opuesto. Piensen, bye.